Bien, tenemos el placer de compartir esta mañana con Servio Tulio Castaño Guzmán, vicepresidente ejecutivo de la FINJUS. Buenos días, bienvenido. Bueno, gracias una vez más por la invitación y buenos días a todos. Oportuna su presencia. Bienvenido, doctor. Oportuna su presencia hoy. Usted escuchaba ya aquí lo que estábamos comentando sobre la conferencia de prensa del día de ayer de miembros del Consejo del Poder Judicial. Y me imagino que se ha enterado igual que nosotros de los cuestionamientos que se están produciendo. Queremos su opinión sobre esto. No, primero saludar esa rueda de prensa, porque es oportuna y era necesaria. Porque la verdad es que uno está viendo que las cosas que se están diciendo de la cúpula de la Suprema Corte de Justicia, oye, deben de llevar a la preocupación, yo creo que a toda la sociedad dominicana. O sea, las cosas que le han dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, desde el punto de vista personal, se ha cuestionado inclusive hasta su integridad moral, es una cosa impresionante. Yo nunca había visto que a un presidente de una Suprema Corte de Justicia se le cuestionara en los niveles en que se le ha venido cuestionando a Luis Henry Molina. Tú hablabas de esa cita que le hizo el Senado de la República. Yo recuerdo que ese día yo fui a un programa de televisión y dije públicamente que eso era un error del Senado de la República. Para empezar, el Senado de la República no tiene calidad ni atribución de citar a un presidente de un órgano constitucional. Y oigan, ¿para qué era? No era una comisión que lo estaba citando. Era el hemiciclo. Es decir, al presidente de la Suprema Corte de Justicia lo iban a sentar en el hemiciclo, hacerle una especie de interpelación. A los presidentes de los órganos constitucionales no se le interpela. Entonces hay cosas que uno no puede dejar pasar, porque esos precedentes son malos, si tú dejas que pasen. Y gracias a Dios el presidente del Senado suspendió eso, que es un hombre sensato y que nosotros 5 lo conocemos. Pero oigan, ¿en qué circunstancias se estaba dando eso? Al otro día había una reunión del Consejo Nacional de la Magistratura, donde uno de los miembros es el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, nosotros estamos hablando de cosas muy serias, sí, pero muy serias. Servio Tulio, ¿qué estaría motivando esto? Porque es extraño, ciertamente todo el mundo hace la observación de que no habíamos tenido un momento parecido. Yo pienso, lo que pasa es que todo esto se inició en medio de lo que nos sorprendió a todos, en medio de una pandemia, en donde ciertamente los tribunales se cerraron, todos. Ya en la actualidad no es así. Evidentemente de que muchos operan con muchísimas limitaciones, porque hay una realidad, hay un rebrote. Aquí se están implementando todo lo que tiene que ver con mecanismos de virtualidad, en donde ni siquiera los propios operadores estaban capacitados. O sea, hay una resistencia a una herramienta que inclusive el propio Consejo del Poder Judicial, porque ustedes lo decían, todas las decisiones que se han tomado, las ha tomado el órgano, no el presidente de manera individual de la Suprema Corte de Justicia. Pero fíjense que los cañones van dirigidos al presidente de la Suprema Corte de Justicia y no al Consejo del Poder Judicial. Entonces aquí las cosas hay que ponerlas en su lugar. Entonces, ¿qué pasó? Que se han dado unos niveles de resistencia que ustedes no se pueden imaginar, porque lo menos preparados tampoco éramos los abogados. Y hemos tenido que venir aprendiendo en la marcha. Y también los cambios. Al ser humano le gusta conservar. Cada vez que se quieren transformar o se quieren hacer cambios a una institución, eso tiene resistencia. Y generalmente la resistencia se da más a lo interno de la institución que fuera. Por eso es que tú decías que hay un problema también dentro de los propios jueces de la Suprema Corte de Justicia. Es verdad que hay diferencias y muchas se han hecho inclusive hasta públicas también. O sea, no es internamente, sino que se han dado a conocer. Por ejemplo, todo lo que tiene que ver con la jurisdicción inmobiliaria, que ahí se está haciendo una revolución. Y en donde personas que estuvieron vinculadas históricamente a esa jurisdicción han manifestado su desconformidad con los cambios que se están operando. ¿Esta revolución en la jurisdicción inmobiliaria son para bien o han sido retrocesos? Para mí son para bien, en honor a la verdad. Porque a fin de cuentas lo que se está tratando es de profesionalizar, eficientizar y transparentar más todo lo que tiene que ver con esa jurisdicción.
que ha sido una jurisdicción muy, muy complicada, porque a fin de cuentas es la que le genera más recursos al sistema. Entonces, entre las cosas que se han dicho el presidente de la Suprema Corte de Justicia, es como que parte de esos recursos, como que se estarían utilizando de una manera antojadiza. Y un poder del Estado como la Suprema Corte de Justicia, eso no opera de esa forma. Ese poder tiene un órgano de gobierno. Órgano de gobierno que lo vamos a tener que cuestionar, ¿eh? Porque yo no sé si valió la pena que se creara ese órgano de gobierno y que todas esas atribuciones que se le dieron al Consejo del Poder Judicial, yo no sé si en una eventual reforma a la Constitución valdría la pena evaluar eso y ver si eso resultó ser positivo para transferírselo de nuevo al Pleno de la Suprema Corte de Justicia y se acaba el problema de una vez. Porque también hay que entender que parte del poder que tenían jueces de la Suprema Corte de Justicia se le transfirieron a ese consejo que preside el presidente de la Suprema Corte de Justicia. O sea, aquí hay de todo. Y eso, entiende usted, genera parte de los ruidos. Eso de una u otra forma le quitó poder, porque a fin de cuentas el poder que tienen los jueces ya es un poder jurisdiccional. Pero antes el Pleno de la Suprema Corte de Justicia era el que real y efectivamente tomaba las decisiones políticas, que como política de ese poder se tienen que tomar. Aquí yo creo que... Pero cuando usted plantea una revisión de las atribuciones del Consejo del Poder Judicial sobre la base de que antes el Pleno tenía más poder y ahora menos, no está haciendo un enfoque si es beneficioso para el sistema o no lo es. O sea, como Consejo del Poder Judicial, es mejor, digamos, que el órgano de gobierno en el Poder Judicial sea el Consejo o sea el Pleno de la Suprema. Eso hay que evaluarlo y te voy a decir por qué. Porque el Consejo del Poder Judicial, y ese es otro problema, tiene como atribución la parte disciplinaria. Sí. Entonces tú te encuentras con jueces de paz y jueces de primera instancia, conociendo asuntos disciplinarios de jueces que están jerárquicamente por encima de ellos, jueces de corte, y eso ha generado mucho conflicto. Ese es parte del gran problema. Pero es que tenemos que ver todo esto desde la génesis. ¿Y qué es lo que está complicando? No, todo lo que tiene que ver con la gobernabilidad de un órgano constitucional. Y déjeme decirle algo. Un poder del Estado. Claro, no solamente un poder del Estado, eso es un órgano político. Tendríamos que ir entonces a la reforma, a una reforma. Sí, pero yo lo planteo como algo a evaluar. No lo estoy planteando como la salida, sino vamos a evaluar cómo se ha venido, cuál ha sido el impacto de las decisiones que toma el Consejo versus si esas decisiones lo hubiese tomado el Pleno de la Suprema Corte de Justicia, que son cosas diferentes. Y yo decía, el Poder Judicial, la Suprema Corte de Justicia, aunque a la gente le suene mal, porque en todo esto también hay unos niveles de maniqueísmo. Cuando uno habla de la Suprema Corte de Justicia, nosotros estamos hablando de un órgano político. Es más, una sentencia es un acto de poder. Es un acto de poder. Y tan es un acto de poder que las decisiones de la Suprema Corte de Justicia están sujetas a revisión al órgano que conoce la parte política de la justicia, y me refiero al Tribunal Constitucional. Entonces, aquí las cosas las tenemos que tratar con claridad. El presidente de la Suprema Corte de Justicia tiene un cargo político, es el presidente de un poder del Estado. Que se tenga que desvincular del partidarismo, eso está muy bien, eso es lo correcto. Pero en los Estados Unidos, inclusive, presidentes de esa nación han sido y han llegado a ser presidente de la Suprema Corte de Justicia. Y eso ha pasado en muchos de nuestros países. O sea, aquí las cosas las tenemos que ver con objetividad. ¿No? Y digo esto porque muchas veces, no, porque el presidente de la Suprema Corte de Justicia tuvo un vínculo político. No, pero el presidente del Tribunal Constitucional también tuvo un vínculo político. El presidente del Tribunal Superior Electoral, el de ahora, el que sustituyó al magistrado juez de la Suprema Corte de Justicia, de la Junta Central Electoral, era subdirector de la Dirección General de Migración, ahora en esta administración.
Y él es el presidente del Tribunal Superior Electoral. Y los 4 jueces ahora elegidos. en este gobierno del PRD. Él trabajaba en la dirección de migración. Sí. El actual presidente, el actual, el que sustituyó A Román interino. a Román Jaque. Exacto. El interino. El interino. Estaba como suplente. Cierto. Entonces vamos a hablar claro aquí. cuatro jueces. La decisión más política que se toma en el Estado es la designación de jueces. Pero definitivamente En toda parte que del sí. mundo, Pero definitivamente. Pero ¿por qué tú crees que el Ahora seleccionaron, aquí la selección del Tribunal Constitucional, los nuevos miembros, fue buena, son buenos magistrados. Ahora, eso es cuota política. Pero que eso fue un pacto Por todos político. sitios, claro. Pero decir lo contrario, oye, usted no decir la verdad, porque eso lo sabe todo el mundo. Lo que extraño son las voces que se quejaban de que se hiciera antes y ahora se callan. Es que esos son procesos políticos. Los periodistas independientes que no abren la boca ahora. Lo que pasa es que a la gente, aunque aquí la gente quiere que... Yo a veces me busco problemas en los medios. Porque a fin de cuentas yo he aprendido en la vida que usted hace lo que usted entiende que es correcto, no lo que conviene. Porque esa es parte del problema de este país. Entonces cuando yo digo que la selección de un juez de cualquier corte es un proceso político, yo lo digo porque el Consejo Nacional de la Magistratura, aparte de que es un órgano político, lo componen políticos. Y tú quisieras que no fuera el proceso político, si el órgano es político, si quienes lo componen son políticos, y si quienes ellos finalmente terminan eligiendo van a ser parte de un órgano político. Doctor, vamos a hablar con claridad, señores. Doctor, a partir de lo que estamos viendo en la Suprema Corte de Justicia y esos cuestionamientos que se hacen, ¿pudiera decirse que el Poder Judicial está en crisis? No, yo pienso que no. El Poder Judicial lo que pasa es que está viviendo un tránsito en donde se están tratando de implementar una serie de cambios. Obviamente todo es perfectible, yo creo que en todo este proceso, Dani lo decía, yo creo que el presidente de la Suprema Corte de Justicia también tiene que abrirse un poco más. Yo conozco a Luis Henry, lo conozco, tenemos una relación de amistad. Yo no tengo caso en Suprema Corte de Justicia ni en ningún tribunal de este país, o sea que yo no tengo problema. Puedo hablar con objetividad. Y los niveles de integridad de Luis Henry Molina, yo no creo que él lo ponga o lo eche por la borda, de que por mantenerse como juez de la Suprema Corte de Justicia. Yo no lo creo en honor a la verdad. Yo creo que su integridad para él pesa más que lo que le pueda representar a él esa posición. Ahora, cada quien tiene su temperamento, su forma de ver la vida. Quizás ha faltado, es posible. Ahora, eso no es motivo para que se haya dicho de él todo lo que se ha dicho. Es una barbaridad. Nosotros tenemos que tener mucho cuidado con la gente aquí, porque nosotros lo queremos desprestigiar todo. Por eso que ustedes ven que nosotros de la Fundación tenemos una visión de Estado. Y nosotros tratamos inclusive hasta de cuidar de ellos mismos a lo que hacen política en este país. Y por eso que ustedes ven que la FINJU trabaja con el Congreso, con el Ministerio Público. Ahora estamos trabajando el tema de la seguridad con el gobierno, con este gobierno. Sobre eso le vamos a preguntar ahora. Primero una tacita de café Santo Domingo. ¿Por qué es lo correcto? Café del bueno. Doctor. Mire, pero, perdón, Sí, no. antes de que entremos... Yo no iba a decirle nada, era lo del café. A la parte de la seguridad, antes de que entremos ahí, yo quiero preguntarle a usted ahora que estamos en el tema justicia, para que no nos vayamos de ahí sin ver esto que está anunciando el consultor jurídico del Poder Ejecutivo. Dice que el presidente de la República se propone hacer cambios en el Tribunal Superior Administrativo. Explíqueme. Cambios. Más que cambio, es una modificación. Tú sabes que en el año 2006 se creó la ley que se denominó la Ley de Tránsito de la Jurisdicción Contenciosa Administrativa. Y evidentemente esta es una jurisdicción cuyo acceso es muy limitado. Solamente hay un tribunal aquí en la capital. Es decir, desde el punto de vista del acceso a la justicia, nosotros estamos violando la Constitución porque para que el televidente entienda, la jurisdicción contenciosa administrativa es la que somete al orden a la administración. Es decir, fíjate que el pleito hoy en día del ciudadano es con la administración. Esa es la jurisdicción.
Pero ¿qué pasa? El acceso está limitado. Eso que habló el consultor jurídico, ya esa ley, eso se hizo. Eso lo trabajamos en la Fundación Institucionalidad y Justicia. E inclusive, y no estoy cometiendo una infidencia, porque creo que eso lo hemos estado trabajando con claridad. Eso lo estamos trabajando con el Congreso. Ahí trabajó Manuel Fermín, que ustedes lo conocen, que es un administrativista. Ahí tuvo Olivo Rodríguez Huerta, que es otro administrativista connotado no solamente del país, sino de Iberoamérica. Ahí hubieron muchísimos administrativistas que trabajamos desde la Fundación. Y ese trabajo ya se hizo. ¿Qué se contempla? ¿La creación de tribunales Sí, provinciales? no, lo que estamos tratando es de... Diferentes instancias, ¿verdad? Sí, a lo de primera instancia. Y someter a procesos de capacitación a esos magistrados a los fines de que reúnan la competencia para poder conocer lo que se les someta. Pero yo le diría al consultor jurídico del Poder Ejecutivo que se llame a la Fundación Institucionalidad y Justicia, que estamos en la mejor disposición de entregarle lo que sería su hipótesis de trabajo. Toda esa asesoría y atención. Ya se hicieron hasta 2 congresos internacionales aquí, en relación a ese tema. Las relaciones que tiene la Fundación con el Congreso, con el Poder Ejecutivo, excelente, el Legislativo, todas esas cosas se hacen de manera gratuita, honorífica. No Totalmente. Sé. Nosotros no aceptamos. Inclusive en las comisiones de las que yo he sido parte, que inclusive se ha remunerado a los demás miembros, yo he tenido que renunciar a lo que eventualmente me hubiese tocado, porque eso es una política de fijos. Y además tiene que ser honorífico. Usted está en abundancia de hace mucho tiempo. No. Mire, ese muchacho nació bien. En la fijo no hay escasez. Pero mira, quiero decir algo, Dani, porque para que la gente entienda qué se hace desde la Fundación. El día pasado se dio un acontecimiento en donde la Cámara de Diputados, la Comisión de Justicia y Finjus realizamos un evento a puerta cerrada sobre el Código Penal con instituciones del Estado y organismos internacionales. Es decir, la Finjus muchas veces es el puente entre los órganos del Estado. Nunca, en 16 años, nunca, en el marco del debate de la reforma del Código Penal, se habían juntado juntos la cúpula del Ministerio Público, la cúpula del Poder Judicial, la cúpula de la Policía, del Ministerio de Interior, del Ministerio de la Mujer, de CONAN, el Congreso, el PNUD, USAID, que fue el que buscó los recursos. Más de 15 instituciones estatales nunca se habían juntado. ¿Y la Iglesia Católica? ¿Y la Iglesia? No, porque eran organizaciones del Estado. Okay. No grupos, ahí no estaban las feministas, eran organizaciones del Estado que nunca se habían juntado, habían confluido en el marco de ese debate. Y ustedes no se pueden imaginar el impacto que eso ha tenido a lo interno de la Comisión de Justicia, que están conociendo eso en la Cámara de Diputados. En donde fue el Senado de la República, estuvo Antonio Tavera, que es el presidente de la Comisión de Justicia del Senado. O sea, eso es lo que nosotros hacemos desde la Fundación. Señor Tulio, cuéntanos la parte de seguridad. Aquí nosotros hemos estado manejando informaciones que dan cuenta de que están muy avanzados los planes para el tema de la seguridad pública, incluso que hay 2 aportes, uno el que hace el equipo de Colombia, el general Restrepo, y otro el de Giuliani, que es una persona ya muy conocida en el tema de la seguridad y que ha tenido contratos con el PRM en principio y supongo que ahora con el gobierno. ¿Cómo va eso? ¿Se trata de eso? ¿Ustedes están trabajando en la parte legal de eso? Mira, nosotros estamos trabajando, sucede que la Finjus tiene un proyecto que lo implementa, pero con los gobiernos locales, en donde nosotros, en el marco de ese proyecto, le damos asistencia técnica a las instituciones que confluyen o deben de darle respuesta al tema de la seguridad. Y de 158 ayuntamientos que hay a nivel nacional, ya se han instalado 132 mesas en
132 ayuntamientos. ¿Con qué finalidad? Con la finalidad de que las instituciones confluyan y que las políticas públicas que sobre seguridad se diseñen todas las instituciones juntas. Porque aquí el problema de la seguridad es que cada quien anda por su cuenta. ¿Tú sabes cuántos años se tenía que no se juntaban las instituciones que manejan el tema de la seguridad en este país? La última vez que se juntaron fue cuando Franklin Almeida, hace 15 años. Wow. Yo no sé cómo era que aquí se diseñaban políticas sobre seguridad. Bueno, pues hace 2 semanas nos juntamos en el Ministerio de Defensa. Y ahí estaban las instituciones, estaba la fundación, a mí me tocó inclusive dar un discurso, estaba el presidente de la República, porque a fin de cuentas el tema de la seguridad, si un presidente de la República no se involucra, olvídense de eso. Eso no va para parte. Porque a fin de cuentas tú tienes que desmontar tantas cosas en el marco de un plan de seguridad. Tú no te puedes imaginar las prácticas, las sinvergüenzadas que se dan desde el Estado. Para tú poder ser efectivo, tú tienes que comenzar a desmontar eso. Y debo decirte que hoy el grupo, el equipo del cual yo conformo parte, ya tiene una reunión a las 4 de la tarde en el Ministerio de Interior y Policía, a los fines de irle dando forma a lo que el presidente va a anunciar antes del 27 de febrero. Ah, bueno, ahí voy. ¿Cómo juntar una cosa con la otra? Si el asunto de ustedes es básicamente con los gobiernos locales, y de lo que estamos hablando es que el presidente está por anunciar cosas para el país global desde el Ministerio de Interior, ¿cómo entran ustedes en esa parte? Bueno, porque mientras estuvimos trabajando los gobiernos locales, acuérdate que el Ministerio de Interior y Policía tiene un vínculo con los ayuntamientos a través de la Liga Municipal. Hay un vínculo de ese ministerio con los ayuntamientos. Entonces ya el Ministerio de Interior y Policía venía acompañando a los ayuntamientos en todo lo que es ese cambio de política. Porque yo, ¿qué es lo que pasa? Los tipos penales que se dan, por ejemplo, en Santiago son diferentes a los que se dan en la Romana. Totalmente diferentes. Totalmente diferente, no creo. Sí, pero son mucho diferentes. Por ejemplo, esto no es Estados Unidos, donde está hay tanta red, esto es un mismo país. No te creas. Si tú ves los estudios que ya nosotros lo hicimos, por ejemplo, los feminicidios son más en determinadas regiones que en otras. Yo creo que espero que además de mesa hagan política. Claro, eso es lo que, aquí mesa de seguridad tenemos, aquí hay mucho más mesa de seguridad que mesa y una fonda de feria. Pero hay mesa sí hay. Pero hay política que no hay. Sí, claro, y en esa dirección es que se está trabajando. Y yo creo que eso es lo importante. Obviamente yo no puedo dar ningún dato aquí porque eso es lo que el presidente tendrá que anunciar, porque ese es su plan. Pero sí tengo fe de que lo que se está haciendo a sabiendas de qué es lo que hay que diseñar. Lo de Giuliani se descartó. Pregunto. Sí, yo pienso que, yo no sé, por lo menos yo no lo he visto. No he fracasado donde quiera que llevo ese plan. En Ciudad de México lo están esperando todavía. Sí, tú tienes que tener mucho cuidado con los planes que se implementan en ciudades diferentes a las nuestras. Sí. Porque es que la realidad social no es la misma. Parece que el equipo de Colombia está ganando terreno. Lo que pasa es que acuérdate que Colombia tiene situaciones similares a las nuestras. R3 por ido mejor. Sí, y aparte de que la reforma policial, el modelo, acuérdense que yo... Una pregunta nada más, disculpe, no da mucho detalle, pero nada más dame uno. El tema de la motocicleta, ¿está incluido? Sí, claro, el tema vial. Y un número. El tema vial. El casco y todo eso, ¿verdad? El tema vial. No, la motocicleta. Sí. Eso en Colombia lo resolvieron. Sí. Aquí tenemos 20 años y no hemos hecho nada. En los 8 años pasados nos desgañitamos hablando de esto. Estoy harto de decirlo. Aquí no hay solución al problema de la delincuencia, tratando los motores no sean identificables. Pero claro, y te voy a decir por qué. Pero está el plan ese. Claro, ese es uno de los ejes, inclusive. Qué bueno. No me pida más de que te dé nada más ese. Porque hay cosas que son del presidente de la República. Y yo no me quiero meter con el presidente de la República, pero para nada. Porque cualquier cosa que no incluya eso es un disparate, que no va para ningún sitio. No. Porque el 90% de los atracos que se dan en motores. Ya tú lo dijiste. Porque oye, ¿qué se hizo antes de uno sentarse a ver todo esto? Lo que se hizo fue que en todas las regiones se hicieron unos levantamientos. Tú no puedes diseñar una política si tú no cuentas con las estadísticas.
O sea, eso es imposible, tú diseñar no, política. Acá hay muchísimos observatorios, aquí tenemos sí, de todo. Lo que pasa es... De todo menos política. No, no hay. De todo, aquí no hay muchísima información, no muchísimas datas, muchísimas mesas, muchísimos observatorios, muchísimo de todo. No hay. Aquí muchísima asesoría política que no hay. No hay. Y Omar, ¿usted tiene una pregunta? Hay que desarmar a los choferes de Juan Ubiera que tienen fusiles. Sí, pero ya la responsabilidad de eso ha sido de los políticos, que han permitido históricamente ese desorden y lo han promovido. ¿Usted cómo ve la decisión de la Junta Central Electoral, que está bajo fuego ahora porque no le dio los recursos que la fuerza del pueblo entendía De que conformidad con lo que establece la ley, yo no creo que eso tenga mayores. Y ese enfoque de que la ley debe interpretarse lo más beneficioso para el titular de los derechos, como establece la gente de la fuerza del pueblo. Bueno, lo que pasa es que la ley, y yo creo que tú te la sabes muy bien, porque yo he oído muchas veces tú hablando de ella. Y saludo lo que anunció el presidente de la Junta Central Electoral de que eso hay que modificarlo, porque eso es una fuente de confusiones también, esa ley. Porque es que aquí las cosas se diseñan para eso, para que siempre tengamos este tipo de problemas. Esa es la realidad. Pero República Dominicana parece... Es para eso que se diseña. ¿Usted está de acuerdo con la decisión de la Junta? ¿Le pareció correcta? Totalmente correcto. Como también estoy de acuerdo con que el presidente Fernández, sobre la base de lo que la propia ley establece, esté solicitando una reconsideración. Eso es lo que establece la ley. Uno piensa que a veces como que uno vive en un... Aquí nosotros tenemos que dejar que las instituciones funcionen. Claro. Y si no está de acuerdo finalmente con lo que decida la Junta Central Electoral, que se vaya al Tribunal Superior. Pero dejarlo solamente Para eso existen las instituciones. Pero dejarlo solamente dentro del marco del derecho. No comenzar a atacar personalmente a la gente porque no le falla a su favor. Sí, pero esa ha sido una práctica de quien a ese órgano no le da la razón. Eso le pasó a la Junta anterior. Sí. Cuando la ley se aprueba y le dio a la Junta la capacidad reglamentaria que le dio, que solamente la tiene el presidente de la República y la Junta Central Electoral, para que ustedes lo sepan. La capacidad reglamentaria de la Junta Central Electoral no la tiene ningún órgano constitucional en este país, nada más el presidente de la República. Cuando yo vi eso, yo dije, bueno, permanentemente este va a ser un órgano que va a tener problemas con los partidos. Porque lo político le gusta estarle transfiriendo los problemas que ellos deben de resolver en los órganos de los que ellos son parte, me refiero en el Congreso, le encanta transferírselo para que mediante reglamento entonces, quien tiene que implementar la ley, le resuelve el problema. Y después vienen estas diferencias. Esa es la realidad de todo esto. Gracias por acompañarnos, mucha suerte. Bueno, gracias a ustedes. A ustedes gracias por estar con nosotros hasta esta hora. Mañana de vuelta a partir de las 5 de la madrugada.